Es realmente un privilegio poder compartir con colegas que los inquieta el tema de la supervivencia en el intensivo. Gracias. La famosa pintura de Sir Luke Fildes, del pediatra, es icónica porque ilustra un médico al lado de la cama. Obviamente el amanecer está entrando por la ventana, la madre está exhausta, inclinada sobre la mesa, el padre viendo a la niña y la niña en una cama hechiza con almohadas sobre dos sillas, aparentemente en una situación de supervivencia. Y esa vigilancia que ofrece el médico en esta ilustración es una de las tradiciones más respetadas en la práctica de la medicina. La madre juega una función esencial en esa vigilancia, y en esta pintura se ilustra más o menos lo mismo: una madre agotada después de haber ejercido vigilia sobre su criatura. Y la vigilia es definida como el mantenerse alerta durante las horas que el resto de la gente está durmiendo. Más o menos esto voy a cubrir esta mañana. Voy a hablar de los avances en intensivo y la evolución de estos avances. Voy a hablar del descenso de la mortalidad infantil, el desafío tecnológico, qué pasa con los sobrevivientes y la familia de los sobrevivientes. El cuidado intensivo empieza como tal más o menos en los años 60. Además de haber coincidido la muerte de uno de los hijos de Jacqueline Kennedy, que murió de membrana hialina, y fue lo que facilitó el desarrollo de los ventiladores pediátricos, se advierte que debe haber una concentración de recursos y personal en un área donde hay un grado de conocimiento y de reactividad inmediata a pacientes que se deterioran. Hacia los años 1970 empieza a desarrollarse la tecnología y empieza una fascinación por ella. Tanto que cuando a mí me toca viajar por la región de América Latina y entro a un intensivo, empieza la apología: doctores, que aquí no tenemos esto y no tenemos el otro, pero todo esto y el otro que se describe se relaciona con aparatos, no con sistemas de atención, y eso es parte de lo que pienso desafiar esta mañana. En la diapositiva vemos a unas enfermeras con sus uniformes enyuquiados y un monitor que es semejante a los fisiógrafos que usábamos en el laboratorio de fisiología en la Universidad de San Carlos en Guatemala, que supongo que ustedes los habrán usado en su día. Y pienso que esto nos ha tirado a una niebla en el bosque, donde los aparatos se convierten en algo que objetiviza la práctica del intensivo, pero que debemos cuestionar seriamente cuáles son las preguntas que resuelven y en qué contribuyen al buen cuidado del enfermo. Cuando yo era joven y bello, porque ahora ya solo soy bello, yo empecé a recibir esta revista que se llama el Scientific American, que hasta la fecha se publica. Y esta, que salió en 1968, dedicó el número a lo que ellos le llamaban cuidado cardíaco intensivo. Y dice que en hospitales equipados con unidades coronarias, el índice de mortalidad por ataques cardíacos ha sido reducido por 1/3, y que la aplicación amplia de nuevas terapias ha salvado 60,000 vidas al año. Y surge entonces el entendimiento de la enfermera en el intensivo. Y en lugar de leerles todo eso, que lo pueden ustedes leer más rápido que yo, quiero enfatizar en dos sentencias. Una es que la enfermera
es el único personal entrenado al lado de la cama cuando eventos clínicos importantes suceden. Y la otra es que las unidades de intensivo funcionan bien, estamos hablando del 68 y creo que esto no ha cambiado, funcionan bien gracias a la competencia, eficiencia y espíritu de excelencia del cuerpo de enfermeras. Y lamento que en nuestra región de América Latina esto es tan cierto como en los países más desarrollados, pero la enfermera no recibe el respeto social, económico y profesional que merece su función. En 1971 yo fui a hacer un electivo a la Universidad de Baylor y el Texas Children's, y como saben ustedes, Baylor es una universidad que controla varios hospitales ahí en Houston. Uno de ellos es el Hospital Metodista. Y en esta fotografía aparece el doctor Michael DeBakey, a la derecha de la fotografía sentado con su familia, su esposa, su perro y sus 4 hijos. Y a la esposa del doctor DeBakey le dio un infarto y la llevaron al hospital. El doctor DeBakey era el presidente de Baylor, una persona importantísima en la historia de la medicina porque fue el que esencialmente desarrolló el bypass aortocoronariano y otra serie de técnicas importantísimas para cirugía cardíaca. Entonces llevaron a la señora DeBakey al hospital y temblaba todo el mundo, porque estaba la esposa del presidente, y la pusieron en el área de los VIP, donde van las personas más importantes. Tuvo una arritmia y se murió por no llevarla al lugar donde estaban poniendo a todos los pacientes, que ya desde esa época se identificaba que los pacientes graves tenían que estar en un lugar y no por todo el hospital. El único intensivo que había en el Metodista en esa época era el intensivo de cirugía cardiovascular y no la pusieron ahí. Y es una tragedia que marcó el desarrollo realmente del cuidado intensivo en Houston. Me muevo ahora a la noción de que el enfermo es culpa de los padres, no que sea culpa de los padres, pero los padres siempre tienen sentimiento de culpa cuando una criatura tiene una enfermedad seria y cuando no tiene una enfermedad seria. Hasta que el día en que mi madre murió, si a mí me daba catarro, ella decía que es porque se le olvidó llamarme el día anterior para que me pusiera el suéter. Y era culpa de ella que yo tenía catarro. Esta mujer que aparece ahí se llamaba Helen Taussig. Ella fue la que describió una serie de técnicas quirúrgicas que en su época todavía no se podían ejecutar porque no había buena anestesia, buenos instrumentos, buenos hilos, etc. Y Helen Taussig aplicó para entrar a la escuela de medicina en Harvard, donde su papá era profesor de economía. Y el papá trató de usar todas sus influencias y ella fue rechazada. Le dijeron que ella debía estudiar para ser higienista, pero que la medicina no era para mujeres. Y ni su papá ni ella estaban dispuestos a rendirse fácilmente. Y entonces el papá le consiguió una pasantía por un año con un patólogo cardíaco en la Universidad de Minnesota. Y la doctora Taussig aceptó. Al año siguiente, no me acuerdo exactamente la fecha, pero en los 30s, una persona de mucho dinero, una mujer de mucho dinero, regaló una gran cantidad de dinero a la Universidad de Hopkins, con la condición de que 10 sillas en el primer año de medicina fueran para mujeres y 10 sillas el año siguiente y 10 y 10 y 10. Y ella entró ahí a la escuela de medicina, se graduó y al graduarse abrieron un internado para una mujer ahí en Hopkins y no se lo dieron a ella. Y entonces su profesor de pediatría, que le había tomado un afecto sincero, le dijo: mira, aquí en la parte de atrás del hospital hay un lugar donde ponemos a los niños que se van a morir, que se llama el Harriet Lane Home
para los enfermos terminales. Ahí ponemos a los niños que tienen hoyos en el corazón, leucemia, síndrome de Down, todos en el mismo costal, ¿verdad? Porque los consideraban causas perdidas. Y si tú vas y te dedicas ahí, yo creo que algo bueno vas a hacer. Y en una monografía que ella escribe, que debiera ser lectura requerida para todos en medicina, sobre todo las mujeres, la monografía se llama Little Opportunity in a Stimulating Environment, pocas oportunidades en un ambiente estimulante. Y ella empezó a hacer relaciones clínico-anatómicas de todos los pacientes que veía y a ver las autopsias cuando se morían, y empezó a diseñar ideas de cómo corregir aquello. Pero además, su contribución más fundamental es que ella definió que las anomalías congénitas en su mayoría son trastornos de la orientación del flujo. Y para probar esto, diseñó estudios en perros para causar las anomalías, los cuales florecieron cuando llegó el famoso cirujano Alfred Blalock con un afroamericano técnico que se llamaba Vivian Thomas. Y empezaron a diseñar las operaciones y la doctora Taussig quería que se hiciera el primer caso. Y el doctor Blalock parece que no muy se animaba porque tenía miedo de arriesgar su reputación. Y entonces escribe la doctora Taussig en su monografía que llegó un hombre alto, muy guapo, que tenía mariposas en las manos, que se llamaba Denton Cooley. Y Denton Cooley, que es un cirujano que trabajó muchos años en Houston, que ya falleció, era residente, y la leyenda es que cuando se hizo el primer shunt de Blalock-Taussig, el que realmente hizo la operación fue Denton Cooley con Vivian Thomas, porque Blalock estaba atrás, no queriendo meter las manos por si algo salía mal, y después tomó todo el crédito. Pero el doctor Cooley le tenía tanta cólera a esa historia que Blalock hubiera tomado el crédito, que en Baylor, cuando yo llegué y hasta hace muy poco tiempo, nosotros al shunt le decíamos el Cooley-Taussig shunt, no el Blalock-Taussig shunt. Ella nunca dejó de investigar. Escribió el primer libro de Harriet Lane y a los 90 años dijo, bueno, yo ya estoy suficiente de ver pacientes, y empezó a estudiar la incidencia de anomalías congénitas del corazón en otros mamíferos. Y descubrió que la incidencia de anomalías congénitas en gato, perro, vaca, caballo, es la misma que en humanos. Y cuando la oímos, porque a ella se le dedicó la biblioteca de cardiología en el Texas Children's, nos dio su última plática, dijo que ella consideraba tal vez esa su contribución más importante, porque ella podía decirle con credibilidad a una familia que no había manera de explicar por qué habían tenido esa anomalía congénita, pero que era lo mismo que sucedía en gatos y perros, porque las familias que tienen niños con anomalías congénitas creen que algo hicieron o dejaron de hacer durante el embarazo, o que es una cosa hereditaria, todo lo que hemos oído. Estaba por retirarse y seguía manejando, y la doctora Taussig no oía bien desde que era joven, y retrocediendo en su carro le pegó un camión y la mató instantáneamente a los 92 años. Dejándonos con una buena lección de vida, una buena lección de cómo debemos luchar, de que lo que parece insuperable es superable, y que las contribuciones a nivel humano en la práctica de la medicina la mayoría de veces son más importantes que las contribuciones a nivel técnico, aunque ella tuvo mucho de las dos. La mortalidad infantil la hemos ido conquistando con bastante éxito en los últimos años. Esta fotografía brutal de los 1920 muestra a un padre con su
hijo muerto en una caja antes de enterrar. Pero la verdad es que en los últimos años la mortalidad infantil ha bajado por más del 60%. Y ha bajado por las enfermedades prevenibles por vacuna, mejor sanitación, todo lo que ustedes saben. En intensivo, el avance ha sido tremendo. Cuando yo empecé a practicar intensivo en los 70s, la mortalidad era de 1/3 en los intensivos pediátricos, porque teníamos muy malos ventiladores, teníamos o ventiladores que eran de adultos, tratando de ventilar niños, o de neonatos, pero para los jóvenes no teníamos nada bueno. Para el año 2013 había bajado al 3%. Y la razón no es por un nuevo aparato, por una nueva tecnología, por un nuevo antibiótico, una nueva amina simpatomimética. La razón es por la coordinación de servicios en el intensivo, no porque tengamos un mejor respirador o un mejor nada. Y eso nos lleva más o menos al centro de la discusión de hoy. Este niño le está diciendo: San Pedro, perdóneme el atraso, pero no me dejaban morir en ese hospital que usted sabe. Y para mí eso es parte de incompetencia médica, el no saber cuándo hay que dejar ir a una criatura. Pero hay otros tipos de incompetencia. Este le está diciendo: y el doctorcito no sabía usar la bolsa de ambú. Y este otro angelito, que hay muchos, él tenía reservaciones y decía: afortunadamente me dejaron morir a tiempo. La idea de la vida del niño es algo que empieza en el momento en que la pareja empieza a enamorarse, empiezan a soñar cómo van a ser sus hijos y sus hijas. Y esta fotografía la tomé a 3 de mis estudiantes de nutrición que se quedaron embarazadas al mismo tiempo. Yo no tuve nada que ver. Y les tomé la fotografía con su ultrasonido, porque en el momento en que la madre se sabe embarazada, la pareja y la madre ciertamente tienen toda una película hecha de qué va a ser esa criatura. Cuando mi esposa quedó embarazada, yo estaba seguro que el muchacho iba a jugar fútbol, iba a saber jugar golf además, iba a poder tocar el piano, el violín y el saxofón al mismo tiempo. Y bueno, todo aquello que uno se... Y nació mi hija. Y entonces es una incongruencia que uno va adaptando como padre a la realidad del niño que nace, que es diferente a la fantasía que hemos creado. Cuando el niño de veras se pone grave y llega al intensivo y empieza el dilema serio: ¿qué hice o qué dejé de hacer para que esto sucediera? ¿Se va a morir o no se va a morir? ¿Lo que tiene se cura? ¿Qué es lo que tiene? Porque a veces no tenemos esas respuestas. ¿Y quién tuvo la culpa? Porque a veces se dan cuenta de que fueron al hospital 1, al hospital 2, y es en el hospital 3 donde se descubren cosas que no debieran haber sucedido, y empieza la cólera en contra, al principio de los otros médicos, pero al final es contra todo el sistema de salud, como bien sabemos. Y aparte de eso, viene el asunto económico, que la familia en la mayoría de los casos, sobre todo las familias de niños pequeños, son pobres, están empezando su vida y no pueden pagar o tienen malos seguros. Y entonces el modelo clásico de pagos por salud le está diciendo aquí el doctor que me temo que lo próximo es una extirpación de cartera. Hay una gran desconfianza en el sistema médico a nivel mundial. Ahí estaba hablando con colegas de cosas que están sucediendo en Argentina, pero lo oigo en Guatemala, mi país, lo oigo en Estados Unidos. Y parte es porque en un esfuerzo publicitario de algunos hospitales llegan a decir cosas como: no quiero hablar mal de mi hospital, pero sí puedo hablar mal de una cosa que hicieron: poner un billboard en la carretera que dice: en Texas Children's hacemos milagros. Imagínense ustedes,
pero ni en Fátima ponen un letrero de ese calibre. Es una tontería. Y entonces caemos en la habilidad que tenemos los médicos de predecir qué va a pasar con una criatura. Y hay toda una serie de esfuerzos para predecir, y no vamos a pasar el día de hoy hablando de las variables de predicción, la confiabilidad, la validez o la facilidad de uso, pero sí es algo que la familia nos conmina a hacer. Doctor, ¿cuándo va a salir del hospital? ¿Se va a salvar? Es decir, tenemos que decir algo. La mejoría indudablemente en los resultados de intensivo ha resultado como por razón de la terapia de meta dirigida, que es la detección temprana de los factores de riesgo, la estabilización para prevenir eventos tales como el paro cardiorrespiratorio y las admisiones no anticipadas o muerte fuera del intensivo. Y entonces el intensivo que los voy llevando pretendía que ningún paro sucediera fuera de la unidad de cuidado intensivo y ningún paro no anticipado adentro de la unidad de intensivo. Algunos de ustedes los reconozco porque me han oído hablar antes y les repito una diapositiva que me gusta mucho enseñar, y es que si nos quedáramos solos en una isla y tuviéramos que escoger uno de los objetos al lado de la cama, escogeríamos este aparato o aquel aparato. Yo insisto que es la silla. La silla en la cual uno se sienta a ver, observar, oír y a pensar y a platicar con la familia, sentado, para poder ejercer una medicina que es el resultado de un trabajo en equipo, el cual incluye a la familia. Aceptando los objetivos y lo que ya les propuse, la idea del personal inmediatamente disponible para responder, nosotros la llevamos al punto de que un médico calificado, no un residente, sino uno de los adjuntos o jefes, se queda de turno 24 horas al día en las unidades de cuidado intensivo. Les hablaba del antiguo monitor. Esto fue vital en la fase inicial del cuidado intensivo porque fue lo que permitió detectar arritmias y reaccionar, que era de lo que se morían la mayoría de pacientes cardíacos. No todos, otros se morían de shock y esto. El nuevo monitor es este, que es un monitor viejo, encima de otro monitor viejo, encima de otro monitor viejo, y no se hablan entre ellos. Esa es una torre de monitores. Pero con la tecnología moderna nos lo empacan, le ponen colores, le ponen alarmas de diferentes sonidos, uno puede tocar mariachis o lo que sea, y realmente, y la venden a precio de oro. Y lo que es interesantísimo es que si uno se acerca a un ministerio, a una embajada, a una compañía, a pedir un objeto para el intensivo, normalmente se lo dan. Y sale la foto en la prensa y le regalaron 2 máquinas de esto al hospital no sé qué, y realmente no se vayan a atrever a pedir un empleado más a tiempo completo o un médico extra que se pueda quedar toda la noche. Y eso nos llevó a la fascinación, porque no tiene otro nombre, con todo lo que es tecnología. Este es el primer oxímetro. Yo sé que algunos de ustedes lo usaron, que se ponía en la oreja, otras veces lo poníamos en el tórax y le causábamos quemaduras en la piel a las criaturas. Pero se calculó que al medir la saturación podíamos predecir quién se iba a morir o quién iba a tener problemas. Y con eso hago una transición para hablar un momento sobre Casandra. Casandra era la mujer más bella de Grecia. Y Apolo, que tenía una proclividad especial por las mortales, decide bajar y le propone a Casandra que le va a dar la habilidad de predecir el futuro.
a cambio que ella, en un momento que él decida, se entregue a él sexualmente. Y Casandra le dice que sí. Y ella empieza a predecir el futuro y predice lo del caballo de Troya y se convierte en una mujer famosa, muy rica, porque le pagaban los generales y los reyes y las reinas para que les dijera qué iba a pasar. Y un buen día Apolo regresa y dice, vengo a cobrar lo que habíamos accedido, y Casandra le dice, no, cambié de opinión, he decidido permanecer virgen el resto de mis días. Y Apolo le dice, mira, yo soy Dios y como tal no te puedo quitar un don que te regalé, pero sí te puedo poner una maldición, y la maldición es que a pesar de que puedas predecir el futuro, la gente no te va a creer. Y entonces Casandra continúa prediciendo el futuro y la gente no le cree y empieza a caer en desgracia y finalmente muere en la pobreza en la casa de su hermano Paris. Pero la analogía que hay entre la historia de Casandra y nosotros los pediatras es que los pediatras tenemos algo de profetas. Nosotros sabemos qué es lo que va a pasar con los niños como resultado de la experiencia y de la educación, más o menos, no con absoluta certeza, pero sí nos vamos acercando que un niño que crece en estas condiciones, un grupo de niños que no se vacunan, sabemos qué es lo que va a pasar. Pero la sociedad no muy nos cree. Y entonces la cuestión de la saturación es un poquito así. El nivel de saturación de 93% para arriba fue decidido por un grupo de gente del cual yo tengo la vergüenza de haber participado en 1980, cuando empezaron los buenos monitores, que fue basado en esto, y es que la distribución, mejor dicho, la precisión del aparato por encima del 93% es muy buena, pero por abajo del 93% hay una distribución de puntos ilustrados en la gráfica. Pero razones fisiológicas claras que justificaban que 93 era mejor que 91 y que 97 era mucho. En ese momento no había ciencia y ahora está siendo desafiado. Pero con la introducción de esta alarma en una de esas torres de muchos monitores, surge un problema. Y es el número de alarmas se multiplica de una manera explosiva en el intensivo. Y entonces la enfermera empieza a atender alarmas en lugar de atender niños. Y en nuestra unidad pueden ustedes ver que solo las inundaciones de alarmas, que son definidas como más de 10 alarmas en 10 minutos, 87 en un día, por enfermera. Y naturalmente el principal bribón de la historia es la saturación de oxígeno. Pero lo más interesante es que la saturación de oxígeno baja por un montón de razones, raras veces porque el niño no esté oxigenando. Baja porque está moviendo la manita, porque gritó, porque está haciendo pipí, porque está haciendo popó. Y si lo analizamos más de cerca, el 53% de las alarmas se autorresuelven con esperar 10 segundos. Pero la familia que está fascinada con los aparatos, porque esa es los primeros 3 días son de fascinación, empieza a ponerse ansiosa si la enfermera no responde. Y se quejan. ¿Y qué hubiera pasado si yo no hubiera estado aquí? Entonces ya no dejan al niño. La FDA tenía, hasta hace 2 años que nosotros los desafiamos, una norma. Y la norma era que un aparato conectado a una persona, si tenía una alarma, no podía tener un tiempo de retraso. Tiene que responder de forma instantánea. Cuando les pedimos 10 segundos 10 segundos de gracia, porque era la evidencia que teníamos, nos tomó 5 años que nos lo aceptaran. Y entonces empezó a resultar un poco en la fatiga por alarma, que nuestras enfermeras empezaron de veras a salirse del intensivo, a quejarse, etc. Y eso les estoy hablando de una alarma. Tenemos todo un proyecto de análisis de las alarmas. Pero la discusión es un poquito como el de la gallina y el cerdo. Porque
la gallina participa, pero el cerdo está comprometido. ¿Verdad? Entonces, los reguladores, ellos solo piensan en las regulaciones, pero la gente que está comprometida al cuidado de los niños es la que está pagando las cuentas. Y eso ha causado que, estoy usando esto como un aspecto icónico del problema, que la tecnología haya sido llamada por algunos como el quinto jinete del apocalipsis. Voy a pasar ahora en el entendido que la expectativa de vida como resultado de muchas cosas, como ya les ilustré, ha aumentado cada año que la mortalidad infantil ha bajado. La expectativa de vida en Estados Unidos la pueden ver ustedes y también en otros países. En la línea azul clara está los años de vida sana en 1990. En azul oscuro, el aumento en expectativa de vida del año 1990 al año 2013. En anaranjado claro, los años adicionales de vida con salud comprometida, y en anaranjado oscuro los años adicionales de vida con salud seriamente comprometida con salud comprometida de 1990 al 2013. Y esto es la mentira del aumento en la expectativa de vida, que la mayoría de años que estamos ganando en tiempo son años de vida no sana. Estamos con problemas serios. Y la importancia para nosotros como pediatras es que esto es el resultado de enfermedades no comunicables que empiezan en la niñez. Las enfermedades no comunicables son el resultado de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento. Los principales los ven ahí, pero quiero llamar su atención a los últimos dos: la adicción y la violencia, y afectan desproporcionadamente a gente de bajos recursos. A mí me gusta hablar con la verdad en la mano, y le muestro en esta diapositiva la expectativa de vida y la mortalidad infantil en los países desarrollados, y les muestro que los Estados Unidos es el número 26 en expectativa de vida y el número 29 en mortalidad infantil. De tal manera que, a pesar de que tenemos los grandes avances en tecnología y esto y el otro, como sistema de salud a nivel nacional, tenemos mucho que aprender de muchos lugares del mundo. Y este es el lugar donde los quiero llevar, porque la enfatización del problema creo que tiene que reorientarse un poquito. La expectativa de vida en Estados Unidos es más baja de los países industrializados debido a la muerte prematura. Y la muerte prematura es principalmente por sobredosis de opioides y violencia armada. 100,000 muertos al año. Pero estamos afligidos por los talibanes y por ISIS. 100,000 muertos al año. En 10 años de la guerra de Vietnam murieron 58,000 personas. De tal manera que, haciendo números redondos, cada año tenemos 2 guerras de Vietnam perdidas. Entonces, yo pienso que los pediatras, que siempre hemos sido los que le medimos la temperatura a los problemas de la sociedad, tenemos una cierta responsabilidad en llamar la atención de esos problemas. Esta es la sombra que proyecta la bandera de Estados Unidos en su propio país. Y esta es una gráfica que lamento que no se pueda leer bien, pero quiero ilustrarles 2 cosas. Las bolas más grandes que ven en la pantalla son países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela,
ahí está los Estados Unidos, y por abajito de Estados Unidos está Argentina. De tal manera que aunque las estadísticas allá son muy rigurosamente presentadas, el índice de violencia armada en Estados Unidos y Argentina es comparable y la diferencia es de una fracción. Y la violencia tiene muchas caras. Tenemos la violencia física, sexual, emocional, psicológica, espiritual, la violencia financiera, el abandono. Y dice la gráfica aquí, abajo de la fotografía de la muchacha, que esta niña pone fotos de sí misma en Facebook, contando de lo que come, de lo que compra, y sin embargo lo que de veras le está pasando cada día en su vida es que el novio le pega todos los días. Y entonces vemos nosotros con preocupación vidas que están ilustradas en la plaza pública a través de los medios, que es la vida que a veces la gente quisiera tener, sobre todo los adolescentes, y ponen un montón de cosas sin tener el chance de reflexionar. Y entonces nos vamos al asunto de la violencia en los niños. Este niño está bebiendo una leche llena de calaveras y es la cultura de la violencia. Y dice, no se sorprendan si regurgito todo esto más tarde. Un niño que ha crecido en esos ambientes de violencia va a darnos violencia. Pero lo que tiene que ser más alarmante para todos es lo siguiente. En el año 1996, la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial declaró que la prevención de la violencia era una prioridad y articularon la grave preocupación por el dramático aumento de las heridas a nivel mundial, afectando personas de todas las edades. Ahí se me pasó una palabra, heridas intencionales, géneros, pero especialmente mujeres y niños. Y declara la violencia el principal problema de salud a nivel mundial en el 96. Hemos hecho muy poco al respecto. Entonces, esa mortalidad tan grande que va más allá del intensivo, tiene supervivientes. Los supervivientes del intensivo tienen todo otro aspecto de vida que ya platicaremos. Pero si hay algo que yo quisiera que recordaran de la situación en Estados Unidos, porque todo esto va a dar que hablar, es el número 91 dos veces. 91% de niños asesinados por armas de fuego están en Estados Unidos. Imagínense ustedes, de todo el mundo, Afganistán, y 91 personas asesinadas por arma de fuego todos los días. Esta gráfica muestra la relación entre pertenencia de armas por 100 personas y en la vertical las muestras relacionadas con armas de fuego, y los Estados Unidos está en la punta derecha, casi fuera de la gráfica. Y como dice el Evangelio, y un niño os enseñará el camino. Ahí los niños han puesto la mano y han llamado la atención de la sociedad. La infancia es el lugar donde pasamos el resto de nuestra vida, dice Rosa Montero. He tratado de hacer un pequeño análisis de la situación en el intensivo sin meterme a todas las estadísticas de quién sobrevive y todo lo de la ética, porque ya va a haber oportunidad para eso. Pero creo que es importante el reflexionar que la responsabilidad de los sobrevivientes a todo nivel cae sobre todos nosotros, y que ciertamente ese momento de reflexión de Sir Luke Fildes al lado de la cama de la niña que está sobreviviendo es realmente el día de hoy una mujer. En este salón hay mucho más mujeres que hombres. Entonces, si esta pintura fuera pintada hoy, sería una colega con tal vez algún muchacho ahí al lado ayudándole,
Y ahí en el suelo puse una muñeca de la FDA de vudú, porque no los quiero mucho. Muchas gracias.